Amén. Vamos con la palabra en lo que nos permite el tiempo, hermano. Vamos a tratar de redimir el tiempo los días viernes para empezar mucho más temprano, porque empezamos más tarde. Y me informan que el reloj de allá atrás no sirve. Y es cierto, estamos más atrasados de lo que yo pensé. Pero bueno, vamos a la palabra, hermano, porque no va a dar tiempo a hacer preguntas ni a extendernos. El pecado imperdonable es el tema de esta noche. Este ha sido esto que tiene que ver, hermano, por decirle algo con la línea de la unidad. Pues, hermano, mire cómo es el Señor y cómo es la Escritura. De que estaba leyendo yo sobre la unidad y los versículos anteriores hablan de Satanás y del reino dividido, y es donde habla de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y que toda casa dividida contra sí misma no prevalece. De ahí viene hablando y se queda hablando de aquellos que le atribuían a Jesucristo que estaba haciendo las obras por Belcebú. Y entonces el Señor Jesucristo establece este pasaje, que es un pasaje para un mensaje de gracia y de misericordia. Es un mensaje sorprendente en los labios de Jesucristo. Jesucristo, que es todo amor y todo misericordia, habla de un pecado imperdonable. Antes de ello, yo quiero tocar algunas porciones bíblicas para que, hasta donde podamos, usted se dé cuenta de que Jesucristo no está saliéndose del contexto escritural, porque ya en la palabra de Dios habían varias, yo solo voy a tocar un par de directrices que dio el Señor sobre que habían pecados que no se perdonaban. Para ello, por ejemplo, acompáñeme a Números, capítulo número 15 y versículo número 30. Números y cuando lo tenga puede decir amén. Ahí está ya en la pantalla, hermano. Dice así: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, y esa persona será cortada en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En la palabra del Señor ya se habían establecido juicios bien severos. O sea, definitivamente no voy a entrar en los detalles por el tiempo, ¿verdad? Pero eso es en el antiguo pacto, ¿vale? O sea, que yo no, hermano, pero el antiguo pacto, hermano, tranquilo, todo está bien. Amén. Yo solo estoy poniendo la base de la referencia de que ya en el antiguo pacto se establecía un trato severo para los que no, para aquellos que no, que como dice ahí, ultrajaban o desobedecían la ley del Señor. Amén. Veamos otro texto ahora rápidamente. Vámonos a Primera de Samuel 3, versículos del 12 al 14. Primera de Samuel 3, versículos del 12 al 14. Usted se recuerda de la historia de Elí, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos saben la historia de Elí, de sus hijos? Y mi hermano, es una de las cosas que yo creo que nosotros debemos de estar muy atentos. Hermano, debemos de leer la Biblia, ya lo hemos dicho. Debemos de leer, lea su Biblia, hermano. No solo, oiga radio, está bueno. Mire tele y descargue y escuche música, y alabe al Señor. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, lea su Biblia. Amén. Bueno,
está el Señor hablando del pecado de Elí, el trato del pecado de Elí. Y entonces en el capítulo 3 el llamamiento de Samuel, pero vamos a ver solo esos 2 versos. Dice, es cuando llama a Samuel y le instruye a Elí. Y entonces el Señor le dice a Samuel lo siguiente. Verso 12: He aquí, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no le será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Dios le está hablando a Samuel. Y le que está hablando porque usted se recuerda que los hijos de Elí, la Biblia dice que se hicieron hijos de Belial, hermano. Dice de que eran también sacerdotes y eran unos terribles desordenados que profanaban el templo con las mujeres en el mismo templo, que tomaban de los sacrificios, unos tremendos desordenados, Dios tenga misericordia. Y entonces, y por lo visto Elí no les decía nada. Y entonces el Señor le dice: por lo que te hicieron la casa de Elí, nunca les va a ser perdonado nada de lo que hicieron, ni con sacrificio ni con ofrenda. Amén. Pero bueno, viene ahora el Señor Jesucristo, hermano. Y Jesucristo, hermano, es el más sublime y perfecto de los sacrificios, hermano. Y Jesucristo cambia el pacto y cumple la ley. Y Hebreos nos establece completamente de que el pacto con Jesucristo está establecido sobre mejores promesas, que la sangre derramada de Jesucristo es superior a la de los sacrificios, y de que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos y cada uno de los pecados. ¿No le parece maravilloso eso? Bueno, es maravilloso. O sea, no hay un pecado, o sea, hay unos pecados atroces, terribles, horrorosos, pero no hay un pecado que no sea suficiente la sangre de Jesucristo para limpiarlo, hermano. Eso es algo por lo cual nosotros debemos de exaltar el nombre del Señor. De veras, no hay pecado que el Señor no pueda, que su sangre no pueda limpiar. Por eso Hebreos dice, por eso acerquémonos confiadamente, Hebreos 4, al trono de la gracia, para pedir misericordia para el oportuno socorro. Si nosotros, hermano, todos vamos delante del trono del Señor por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermano, es todo suficiente para el perdón de los pecados. Amén. ¿Se goza usted por eso, hermanos? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno en gran manera. Pero entonces, ahora claro, van a decir, entonces, hermano, no, hablamos de que entendemos de que el Señor nos perdona, pero también la Biblia establece, ¿verdad?, que no debemos de tomar la gracia, ¿verdad?, a la ligera, ¿verdad? Entonces, pero no es el tema sino el tema es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque viene Jesucristo. Regresemos entonces ahora a Mateo capítulo número 12 y veamos de dónde viene veamos el versículo número 22 para ver el contexto hasta donde el Señor llegue, ¿verdad? 22 dice: entonces fue traído un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, decía: ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú.
príncipe de los demonios. Veámonos hasta el 27. Jesucristo les empieza a hablar sobre unos misterios del reino de las tinieblas. Y en el 27 le dice: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ahora saltemos hasta el versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Por qué, hermano? Bueno, y lo hace todavía más, diría yo, más grave. En el 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces aquí el Señor está hablando de un misterio y habla y dice de que para la blasfemia contra el Espíritu Santo no hay perdón ni en este siglo ni en el siguiente siglo. Y entonces, hermano y hermana, nosotros encontramos de que tenemos que tener el suficiente cuidado, porque primero nosotros no entendemos, tenemos que adentrarnos. Lo que pasa es que por el tiempo no nos da hoy. Tendríamos que adentrarnos en la palabra blasfemia. En el griego aparece la palabra blasfemia como adjetivo y como verbo. Pero ahí la Biblia dice que si alguien, Jesucristo, lo dijo Jesucristo, si alguien blasfema contra el Espíritu Santo. Mi hermano, esto es lo delicado. Cuando él dijo, porque pueden hablar contra el Hijo del Hombre, yo estaba leyendo uno de estos expertos en griego, dice que cuando se dice, porque el que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, nosotros entendemos hablar contra Jesucristo, pero el término el Hijo del Hombre no siempre lo está hablando de Jesucristo. Puede ser de que el Hijo del Hombre esté refiriéndose contra cualquiera, menos contra nadie de la divinidad. Pero bueno, ¿por qué específicamente no dijo el que blasfeme contra el Padre o el que blasfeme contra Jesús, contra mí, sino el que blasfeme contra el Espíritu Santo? Entonces, mire, hermano, el perdón, óigalo bien, porque tal vez esto es lo que le puedo dejar esta noche por el margen de tiempo que tenemos. El perdón está directamente relacionado, el perdón, con el arrepentimiento. El perdón está relacionado directamente con el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no se requiere perdón. Lo vuelvo a explicar. Para alcanzar perdón o para ser perdonado, alguien necesita tener la conciencia, la convicción de lo que hizo para poder alcanzar el perdón. Porque si no, y a eso se llama arrepentimiento, cambio de mente, cambio de dirección. Porque si no cambia de mente, de dirección, no necesita ni requiere ningún tipo de perdón. Nada, el perdón. Entonces, mire, posiblemente esto tenga que ver, y lo voy a decir rápido, esto es importante que nosotros sepamos, hermano, porque a pesar de que el año pasado a finales hablamos ¿se recuerda la serie que usamos de la tragedia de la falsa conversión, en la cual aclaramos mucho lo que era el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, la salvación?
Hermano y hermana, uno puede tener la experiencia de quebrantar los mandatos del Señor y no sentir ningún tipo de dolor ni cambiar de forma de pensar. Si no cambias de forma de pensar, no te estás arrepintiendo. Y si no te estás arrepintiendo, no requieres perdón porque no te interesa el perdón. Bueno, pero vamos ahora a las palabras de Jesucristo. ¿Por qué? El Espíritu Santo. Y entonces, hermano y hermana, nos encontramos con esta situación. Y esto es una explicación que pues yo escuché hace muchos años, me impactó mucho, pero que también me pareció realmente sorprendente. Bueno, primero voy a pasar menos, pero primero le voy a decir, hermano, de que definitivamente la obra que el Señor, cuando nosotros fallamos al Señor, digamos que alguien no obedece los mandatos del Padre, desobedeciendo, siendo rebelde, como los versos que hemos leído, entonces, hermano, nosotros pudiéramos decir de que existe, óigalo bien, existe, si alguien no obedece al Padre, entonces existe la posibilidad de que para mediar delante del Padre nosotros podamos recurrir al Hijo. Amén. Hay quien interceda. El Padre, quebrantamos al Padre, digamos, aquí a nosotros quien nos reconcilió con el Padre fue el Hijo, hermanos, y todos nosotros éramos dignos del juicio que establece la palabra de Dios. Pero si nosotros voluntariamente y quebrantamos las leyes de nuestro Padre, todavía tenemos un paracletos, un mediador, el Hijo. Delante del Padre todavía puede mediar el Hijo. O sea, una blasfemia, digamos así, que es la atribución. Por eso, hermano, solo déjeme decirle, mi hermano, más en este año que queremos trabajar unidad, hermano, mire, uno lo mejor que puede hacer es no estar hablando, hermano, de cosas que no entiende. Cosas que no entienda uno. No, eso, porque eso fue lo que hicieron los fariseos. El Señor sanaba y ese lo está haciendo por el poder de Belcebú. Blasfemando, hermano, blasfemando, porque lo estaba haciendo por obra divina. Mejor no decir nada si uno no entiende, hermano. Amén. Entonces, pero viene, entonces está el Padre. ¿Quién puede interceder delante del Padre si nosotros atribuimos, hablamos, ofendemos a nuestro Padre? Está el Hijo, el mediador. Amén. Y si nosotros blasfemamos contra el Hijo, si nosotros blasfemamos contra el Hijo, si nosotros atribuimos obras del diablo al Hijo, es una blasfemia. Todavía existe un mediador, el Espíritu Santo. Eso lo dice Juan. Juan dice en el Juan capítulo 16, dice en el versículo número 8, 16:8 de Juan, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá, pero hay unas versiones que dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él culpará al mundo de pecado. Entonces, todavía hay posibilidades de arrepentimiento, porque el Padre, el Hijo, todavía no puede. Pero nosotros actuamos de una forma horrorosa contra el Hijo. El Espíritu, todavía está el Espíritu Santo,
que todavía nos puede un día, mira, ¿qué es esto de arrepentirnos? Darnos cuenta. Ay, Dios mío, esto hablé yo, esto señalé yo, esto actué yo. Y arrepentirnos. Pero cuando Jesucristo dijo, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado. Mire, Jesucristo que por la sangre de Jesucristo se perdona todo, todo. Pero Él dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Y oiga qué interesante, y se lo dejo ahí porque a mí me quedó sonando en la mente. Ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, es posible, yo no creo que haya perdón para el venidero. No es de que termina todo y haya perdón para el venidero, sino que Él está usando una figura de dicción retórica que se llama una hipérbole para decir, ni en esta edad ni en la siguiente habrá tiempo ni lugar para perdonarle a alguien la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero déjeme explicarles, déjeme explicarlo solo brevemente. ¿Por qué? Ay, porque qué terrible. ¿Por qué? Porque la condición para el perdón es el arrepentimiento. Con el Padre estaba el Hijo, con el Hijo está el Espíritu, que puede culparlo y volverlo a arrepentimiento. Pero cuando se ha blasfemado contra el Espíritu, ¿quién te puede hacer cambiar? ¿Quién te puede hacer ver el error? Ya no existe. Es que no es que sea una palabra de juicio sin sentimiento del Mesías. No, blasfemas contra el Espíritu, ya no hay. No hay quien te toque y te enseñe. Mi hermano, yo hace muchísimos años, y voy a ir terminando con esto. Por eso decía que era ideal que tuviéramos tiempo de preguntas, pero vamos a tener mucho más tiempo. ¿Sabe una cosa? Yo conocí una persona en un discipulado hace muchísimos años que llegaba al discipulado. Yo no era pastor, hermano, yo era así, miembro del discipulado, porque uno ni nació pastor ni levantó la mano y ya era pastor, hermano. O sea, uno vivió el proceso de todo el proceso. Yo estuve sentado, yo perseveré, yo empecé de ayuda juvenil, fui maestro y entonces tenía mis privilegios, pero iba a mi discipulado, me bendecía. Esas son decisiones fieles. O sea, no porque yo sea fiel, mi hermano, hay decisiones que se deben de hacer porque simplemente se deben de hacer, que no están sometidas. Hermano, si uno le va a estar preguntando al cuerpo o al alma si tiene ganas, hermano, va a andar en una vida de altibajo siempre, hermano, porque el cuerpo nunca quiere y el alma siempre está doble ánimo. Para vivir una vida espiritual se necesita determinación, como todo en la vida. Amén. La vida requiere determinación. Entonces, hermano y hermana, voy cerrando con eso. Sucede de que íbamos al discipulado y llegaba ahí un hermano, o bueno, saber si era hermano, se sentaba. Bueno, tal vez no era hermano, ahora que me acuerdo, no era hermano. Pero mire qué interesante. Él había sido cristiano, así, fue hermano. Ahorita me estoy acordando, porque fue hace muchos años, hermano. Él fue hermano, o sea, fue cristiano. Y cada vez que había discipulado, se le hablaba ahí en el discipulado, terminábamos, orábamos, era un discipulado muy lindo, y se le hablaba, el discipulador, siempre que oraba, se acercaba y le hablaba para que se reconciliara. Y le decía, arrepiéntase. Y él siempre decía, es que no puedo.
y oía la palabra y cerraba los ojos y se quebrantaba a veces. Mira, arrepiéntase. Que él decía, no puedo. Así un tiempo estuvo. Ay, gracias por decir. Ahí estamos, ahí me pase el verso que se suma a esto. Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, el Hijo, así es. Amén. Así es. Y ahí está, me están dando el soporte porque ya no pudimos llegar a todos. Así dice la palabra. Entonces, gracias por eso, hermano y hermana. Y se le hablaba, arrepiéntase. Y llegaba desde el principio y se iba hasta el final y se sentaba y oía la palabra. Pero cuando se le decía, arrepiéntase, decía, ya no puedo, no sé, no puedo. Y un tiempo después dejó de llegar y cuando nos enteramos, había muerto. No sé si fue un accidente o si lo mataron, había muerto. El punto terrible fue de que no pudo arrepentirse. Entonces yo no sé, Dios tenga misericordia, pero Dios tenga misericordia, pero ¿a qué voy con ello? Hay que saber qué grado de juicio. Porque hermano, para arrepentirse hay que sentir un dolor interior. Porque es el Espíritu Santo el que te está diciendo para poder cambiar tu camino. Pero si no puedes, por eso es de que Jesucristo no está estableciendo una regla. Así pues, el primera de Juan 2:1, gracias hermano, es que dice, si pecáramos, abogados tenemos para con el Padre al Hijo. Primera de Juan 2:1. Gracias hermano. Haroldo. Y entonces hermano, no es que Jesucristo tuviera una acción sino está diciendo, no va a haber quien te haga sentir mal. Ya no va a haber quien te dé la posibilidad de pesar entre lo malo y lo bueno que haces, porque blasfemaste contra el último que quedaba, el Espíritu Santo. Y la blasfemia para el Espíritu Santo impide, ya no existe. Ya no existe. No, pero pudiéramos ir para con el Hijo, voy a decir usted, dar la vuelta, ¿verdad? Pero es que el que queda haciendo, Jesucristo dijo que el que queda haciendo la obra para el arrepentimiento en este tiempo es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el pecado imperdonable es atribuir a Satanás, y no diría solo eso, y tener cuidado de nuestras palabras para no atentar contra el Espíritu Santo. Porque déjeme decirle, y con esto voy terminando por el tiempo, ha de haber gente que ya no puede volver atrás, que conoció al Señor y que uno dice, va a volver. Debe de haber gente que no va a volver. Debe haber gente que ya no tiene forma, o no tiene quién, o no tiene qué le hiera en su corazón para sentirse mal. Y no porque lo diga yo, sino fueron las palabras del Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo no está actuando aquí. Jesucristo no está actuando de una forma insensible y falto de misericordia. Simplemente lo que Jesucristo está diciendo es, si blasfemaste con el Espíritu Santo, cerraste la posibilidad de cambiar. Mire que Dios habla hoy, me pasan una versión de Dios habla hoy, Juan 16:8 dice, cuando, en el mismo texto, cuando Él venga mostrará claramente a la gente de quién el mundo, gente del mundo, quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. La labor del Espíritu Santo es mucho más importante de lo que nosotros nos hemos imaginado. Cierre sus ojos, hermano, el tiempo nos ha avanzado. Yo sé que quedan dudas, pero en el nombre de Jesús los viernes vamos a tratar de ir teniendo
es la respuesta. Así con sus ojos cerrados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque podemos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Te damos gracias porque cuando, Señor, nos equivocamos y fallamos, tenemos la capacidad de ir hacia Cristo, porque el Espíritu Santo es el que, Señor, habla. Y todavía, Señor, nos señala y todavía nos redarguye y todavía nos muestra nuestra condición para que podamos cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, que podamos ser librados del pecado imperdonable. Señor, que siempre estemos escondidos en tu misericordia. Señor, que siempre puedas tú por tu Espíritu, Señor, llegar a mi vida, Señor. Y en el nombre de Jesús, que siempre pueda yo tener la capacidad, Señor, de cambiar de mente y de dirección. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que tu misericordia y tu amor sea sobre ellos, Señor. Santo, santo. Que no seamos de aquellos que dice la Biblia, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, Nuestra alabanza, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Padre, en el nombre de Jesús, tu misericordia, tu amor, tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, que en esta pequeña instrucción, Señor, podamos llevar el temor, la reverencia y la convicción de que solo contigo, Señor, en el nombre de Jesús, podemos, Dios Todopoderoso, alcanzar, Señor, las bendiciones de las promesas eternas. En el nombre de Jesús. Por siempre y siempre. Sí, Señor Jesús. Puedes decírselo al Señor. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él.